Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Nuestro sermón, Salvos por la Fe, por el reverendo Jefferson Caldera. Vuelvo a comentar entonces que celebrando el mes de la Reforma, hoy vamos a hablar de una de las solas. En realidad acabaremos abarcando 3 de ellas, pero una de ellas principalmente. Y estaremos hablando de sola fe. Una de las, la principal teología de Martín Lutero. Porque Martín Lutero, cuando se enfrentó a la realidad de la venta de indulgencias, en la cual significaba que si una persona tenía dinero para comprar un papel firmado por el sumo pontífice, él tendría la liberación de todos sus pecados, hechos y por hacer. Imagínense ustedes, yo no sé, los puertorriqueños aquí presentes, aquellos que tuvieron la oportunidad de visitar en Ponce el castillo de Serrallés, ¿no? Cuando usted entra al castillo de Serrallés, es una mansión antigua de la época de la caña de azúcar en Puerto Rico. Entonces los ricachones esos tenían su casa, realmente es un castillo hermoso. Y cuando usted entra a ese, que hoy es un museo, entra al castillo, pasa por la primera sala y va a ver que la escalera que sube para el segundo piso, ella da de frente a la puerta de la biblioteca. Y la biblioteca de Serrallés, en la puerta, en la pared de la biblioteca, hay un cuadro en el cual dice indulgencia para don, no me acuerdo ahora el nombre del hombre, pero era Serrallés. O sea, él se había comprado una indulgencia. Y allí estaba el papel firmado por el sumo pontífice. Supuestamente entonces, todas las atrocidades que ha hecho el señor Serrallés queda perdonada. Y todas las que él hizo después también quedaron perdonadas. No por la fe en Cristo. Ojo, no estoy diciendo aquí que él no fue perdonado. Si él se convirtió, si él pidió perdón, la gracia de Jesucristo lo habrá alcanzado. Pero su confianza estaba en un papel firmado por una persona. Si alguien quiere un papelito firmado por alguien, hablen después conmigo. Yo también se lo puedo firmar. La iglesia estaba vendiendo el perdón de pecados. Y uno tenía que comprar el papel, o en último caso, si no tenía mucho dinero, tenía que depositar un dinerito así en un cofre y supuestamente a la medida que la plata toca el fondo del cofre, el alma es liberada del purgatorio. Esa es la teología que es proclamada en aquel entonces por la iglesia. Era una sola iglesia. Nuestra iglesia tenía esta era la doctrina, la teología en aquel momento. Claro,
era una tremenda campaña para la construcción de lo que hoy es la sede del Vaticano, ¿no? La Catedral de San Pedro. Pero cuando Lutero ve aquello, y ojo, Lutero llegó a poner la monedita por un abuelo de él, rogando por su abuelo, y fue allá, y de repente subió unas escalinatas en una penitencia, y cuando sube al punto, arriba en la escalinata, y ve hacia abajo aquella gente pobre, que no tenía dinero ni para comer, estaba en ese proyecto. Entonces él pudo ver que algo andaba mal. Y empezó a buscar y se flagelaba porque Lutero se sentía que siendo pecador, algo tenía que hacer para liberarse del pecado. Y entonces se compró una fusta, un chicote, ¿no? Y se daba. ¿Por qué? Porque había pecado. Si alguien quiere también puedo facilitarle algo así. Y se daba con el chicotillo eso porque su pecado todavía lo afrentaba. Hasta que en una ocasión, sentado delante de las Escrituras, ojo, la palabra de Dios no estaba en manos de toda la gente. Lamentablemente solo estaba en manos de algunos. La Biblia no existía escrita por imprenta. La imprenta no existía. Era escrita a mano de uno por otro. Y Lutero en aquella ocasión, siendo doctor en teología, estudiando un postdoctorado, tenía él todos los rollos en sus manos. Abre el libro de Romanos en el capítulo 5, bueno, el rollo, ¿no? El rollo de Romanos, capítulo 5, y encuentra el siguiente versículo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue un tremendo cambio en la vida de Martín Lutero. Porque él entendió que la justificación, la salvación, no viene por las cosas que yo puedo hacer, comprar o lastimarme. No viene por ese tipo de cosas. La salvación es el medio por el cual Dios, en su gracia, salva a los seres humanos de la condenación eterna y le concede la vida eterna ahora y la gloria eterna en el cielo. Y esta salvación era por la fe. Solamente por la fe. Mis hermanos, el verbo salvar se utiliza en la Biblia para describir el evento más importante de la experiencia del ser humano con Dios. Dios tomó la iniciativa en la historia humana para rescatar a los perdidos a partir de una situación en la que no podían salvarse. Pero, ¿cómo podemos hablar de salvación si no tenemos conciencia del pecado y de la condenación? Esa es la realidad. La gente allá afuera no tiene conciencia de que es pecador. No tiene conciencia de la condenación para aquellos que cometen pecado, para aquellos que están en desacuerdo con la voluntad del Señor. Pero las Escrituras son claras en decirnos que nosotros, todos los seres humanos, nos hemos descarriado como ovejas. Cada uno por su camino. Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que merecemos la paga del pecado, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Mis hermanos, todos somos pecadores. Todos cometimos errores. Y nuestro pecado es una afrenta a Dios. Y si no tomamos conciencia de eso, estamos navegando por este mundo en una vanidad. El propio
Salomón en algún momento escribió, vanidad de vanidad, todo es vanidad en esta tierra, si no está en la presencia de Dios. Si nosotros seguimos viviendo como queramos, sin la conciencia de que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es muerte, y que nosotros merecemos eso, y vuelvo a decir, merecemos, y punto final. Esa es la realidad para nosotros. Merecemos porque cometimos un error. Dice de ese ladrón, esa persona honestísima, que decidió hacer una cosecha especial en el banco. Llega al banco, le entrega una nota para la muchacha, que le entregue todo el dinero que hay en la caja, y le mostró que tenía un arma. Y la muchacha, toda asustada, le pone el dinero ahí en la bolsa, y él se va con el dinero. Hizo un robo. Llega a la casa y está feliz, porque le funcionó todo bien. Todo le fue súper bien. Y decidió ver cuál sería la repercusión de su hazaña. Prendió la tele y lo primero que vio fue su rostro. El banco tenía cámaras. Lo filmó todo, su rostro bien bonito en primera plana en la tele. Y él entonces asustado, ¿ahora qué hago? Y decidió entonces lo mejor. Me arrepiento. Agarró su dinero, fue rapidito a una comisaría de la policía, le entregó el dinero y le dijo al oficial, aquí está oficial, todo el dinero que yo había sacado allá del banco, pero yo me arrepentí, no saqué ni un solo centavo, todo está ahí, gracias, hasta luego. ¿Habrá salido de allí? No. Tal vez su pena, su castigo, se disminuya por ter entregado todo, por haberse arrepentido, pero ya había cometido el error. Y al cometer un error, necesita un castigo. Tiene que tener el castigo. O sea, no puede quedar impune a alguien que hizo una fechoría de esas. Por más que vaya a la policía, le entregue todo. Y aunque saque otros $10, dice, mira, yo te pongo otros 10 para que por si acaso. No vale. No le va a resultar. Se cuenta la historia de García, un capitán general. Mis hermanos, capitán general. Yo estuve buscando en el Google. ¿Ya? Es general 5 estrellas. El rango más alto que existe en el rango militar, el más alto, un general 5 estrellas. Y García era el responsable de una base militar en el exterior. En cierta ocasión fue informado de que alguien, mira mis hermanos, la base militar americana en el exterior es cerrada, solo vive allá adentro los soldados y sus familias. Para entrar es todo controlado. Tiene su propio cine, tiene su propio supermercado, tiene sus propias cosas. Y García fue informado de que alguien había estado robando en el supermercado. Oye, ¿cómo va a ser? Aquí es una hermandad del ejército. Todos somos parte buscando lo mejor de nosotros. ¿Cómo alguien va a estar robando en el supermercado? García se enojó mucho y decidió colocar un decreto sobre el asunto. Se haría una investigación. Se descubriría el responsable de aquel robo y sería castigado con 50 latigazos en plaza pública. 50 latigazos a la persona que fuera el responsable por el hurto allá en el supermercado. Una semana después llega el informe, ya habían descubierto el ladrón.
era la abuelita de 87 años del capitán García. Su abuelita, de 87 años, entró en el supermercado, agarró la latita, puso en su bolso y se fue del supermercado como si fuera, tal vez ni consciente de lo que estaba haciendo. Pero él sabe que su autoridad está tambaleando ahora frente a los soldados y oficiales subordinados suyos. Si él dice, no, pero es solo una viejita, imagina cuántas viejitas van a estar yendo al supermercado al día siguiente. Si él decide cancelar frente a sus subordinados, van a decir, eso porque era la abuela de él. Fuera la mía, la pobre estaría ya toda sangrando ya. O sea, algo pasaba pero imagina si él castiga a la viejita de 87 años, 50 latigazos. Pero mis hermanos, la ley es la ley. Y García no podía echarse para atrás con riesgo de que su autoridad fuera minada. Así que él decidió que el castigo sería ejemplar y condena a su abuela a los 50 latigazos. El día marcado, la hora de la ejecución, la ancianita está en la plaza donde se castigan entonces los infractores, pero al momento de pasar al frente para recibir el castigo, García pasa al frente y dice que él tomaría el castigo en lugar de ella. Él tomaría los 50 latigazos en lugar de su abuela. Y en aquella tarde, García recibió 50 latigazos. Mis hermanos, el amor de Dios por nosotros es tan grande que Dios intervino al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, el lugar que nosotros deberíamos estar. Fue un acto de amor puro. El propio Señor tomó nuestro lugar. Los latigazos que eran nuestros, Él los tomó. La cruz que era para nosotros, Él la tomó. La muerte que era para nosotros, Él la sufrió. Lo que el hombre pecador no pudo hacer, Dios en su gracia lo hizo por medio de su Hijo. En el libro de Hechos nosotros vemos la historia de la salvación, concluyendo con este mensaje en el capítulo 4, versículo 12 de Hechos. Dice así: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Efesios capítulo 2, verso 5 todavía nos recuerda que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y aquí nos acercamos a la teología de sola gracia. Los temas sobre la eternidad, mis hermanos, se basan en la gran verdad de que la salvación es recibida solamente por la gracia, mediante la fe en la obra de salvación de Jesucristo. Dios ha proporcionado su propia justicia para que los hombres y mujeres pecadores pudiéramos obtener la salvación. La justicia de Dios, mis hermanos, ha sido revelada en la persona y obra de Jesucristo. Y Dios lo ha hecho disponible para todos los pecadores. La justicia que necesitamos viene de Dios y nos es considerada cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo. Necesitamos la justicia de Dios para ser salvos, porque no podemos cumplir con su perfecto estándar de justicia como seres humanos.
No podemos, aunque la palabra del Señor, el propio Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 3, verso 20, Mateo capítulo 5, nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, la justicia de Dios pide perfección. Y entonces ahora la pregunta, ¿quiénes de nosotros es perfecto? ¿Quiénes de ustedes es perfecto? Porque yo sé que yo no soy. Déjame ponerles de una vez a ustedes. ¿Quién sabe? ¿Quién es perfecto? Nadie. Ninguno de nosotros somos perfectos. El único que vivió en perfección sobre la tierra fue Jesucristo. Si Dios no nos diera su justicia como un regalo, no hay manera de la cual nosotros pudiéramos ser salvos. Es un regalo lo que Dios nos da. Por eso decimos, solo la gracia de Dios puede salvarnos a nosotros del castigo que merecemos. Nadie puede satisfacer el estándar perfecto de Dios por su propia justicia. ¿Por qué es tan importante la justicia que Cristo nos proporciona? Porque, mis hermanos, nadie puede ser salvo por sus obras. Nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia es muy clara donde dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Esta es la justicia de Dios. Pero Cristo vino al mundo, sufrió en nuestro lugar, tomó nuestros latigazos para que nosotros pudiéramos tener la salvación gratis. Y lo único que nos queda, la única chispita de cosa que nos queda es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Y aquí nos acercamos a la segunda sola gracia, y ahora decimos sola fe. Solo por la fe nosotros podemos encontrar la salvación, mis hermanos. La justicia de Dios exige perfección, y no hay salvación para aquel que cree que por sus buenas obras va a escapar de la salvación. Que porque yo hago bien, yo voy a estar salvo por el Señor. No hay. El hecho de que solo Jesucristo ha guardado la ley perfectamente. El resto de nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, el apóstol Pablo escribió, los hacedores de la ley serán justificados. Pero el problema es que ninguno de nosotros hemos podido ser llamados hacedores de la ley. Porque todos nosotros fallamos en la ley. Todos nosotros fallamos delante de ella. ¿Cuántas veces tiene que pecar una persona para ser considerada pecador? ¿Cuántos pecados tendría yo que cometer para ser considerado un pecador? Bueno, hay dos cosas. Primero una ilustración y después un texto bíblico. La ilustración cuenta que una persona quería hacer una torta de huevos, un omelette, pero uno de esos reforzados, ¿no? Con vegetales. Y allá se puso a picar 2 tomates, bien picadito, y lo tuvo preparado. También picó una cebolla entera, bien picadita, y lo mezcló ahí con el tomate. Y una vez hecho ya esa mini ensaladita, empezó con los huevos. Y creyó que 6 huevos serían suficientes. Y agarra parte el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto huevo. Y cuando agarra el 6º huevo, que lo golpea así. Todos aquí golpean el frasquito mismo, ¿no?
O usted pone en una tacita primero para... No, aquí. Agarramos ahí mismo, usted golpea aquí, ahí mismo ya va. Y cuando hace el sexto huevo que lo abre, cae hasta negro. El huevo estaba podrido. Y ahora viene el problema. Porque ahí ya tengo 2 tomates, una cebolla, 5 buenos huevos. Yo no voy a perder eso. Trataré de sacar lo máximo posible de lo malo. Y aún así va a estar contaminado. Pondré otros 5 huevos buenos. ¿Quién sabe mejora? ¿Qué voy a hacer? Voy a perder otros 5 huevos. Guárdalos para empezar de nuevo. Porque esta receta ya se dañó. Pero ¿cómo era solo un huevo? Basta uno para dañar toda la receta. Y todo lo que usted gastó, todo lo que usted preparó, todo cariño que puso para cortar el tomate así que no, todo se va a la basura con un solo huevo dañado. Santiago capítulo 2, verso 10, dice así: así también es nuestra situación para con Dios. Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. ¿Quedó claro? Aunque trates de cumplir toda la ley y te resbales en un solo punto, quedas culpable de toda la ley. Es como si hubieras hecho una tremenda receta y solo un huevo podrido cayera en esta receta. Daña todo lo que fue hecho anteriormente. Eso nos muestra por qué ninguna persona puede ser salva por sus propias obras. Porque nosotros jamás vamos a poder ser perfectos. Y mientras no podamos ser perfectos, necesitamos que alguien tome los latigazos en nuestro lugar. Porque nosotros seremos castigados si no confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Alguna vez usted ha juzgado a alguien? Sea por su forma de ser, o sea por lo que están haciendo. ¿Alguna vez usted emitió juicio en contra de alguien? O alguien que te haya ofendido, que te haya lastimado. ¿Usted en algún momento puso algún juicio sobre esta persona? Pues Romanos capítulo 2, en el versículo 1, dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea, si has juzgado a alguien, te condenaste a ti mismo. Necesitamos entonces, mis hermanos, la justicia de Dios. Es Él el que proporciona justicia, porque nosotros ya estamos bajo condenación y la merecemos. Cada individuo es responsable ante Dios Santo, quien no tolerará el pecado. Nosotros somos culpables de pecados en pensamiento, en palabra, por hecho o por omisión. El Señor nos ha dado una tarea: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En esa semana, ¿usted predicó el Evangelio a alguien? Si lo hizo, gracias a Dios. Si no lo hizo, ya cometió un pecado. El de omisión a una responsabilidad, porque esa responsabilidad es nuestra. Así que si usted cree perfecto, que no peca, ningún pecado en la semana toda, lamento decirle que usted cometió uno: el de omitirse a la responsabilidad que Dios te había dado
de ir y predicar el Evangelio. Nosotros somos pecadores, mis hermanos, no solo por las cosas malas que nosotros hacemos, sino por las buenas que dejamos de hacer. Esta relación con Dios viene a nosotros, aparte de la ley. Ningún hombre será justificado delante de Él, porque por medio de la ley nosotros conocemos el pecado. Somos moralmente corruptos, malos de corazón. Así que nos acercamos entonces a la sola Cristo. No hay ninguna esperanza para mí si la sangre de Jesucristo no nos limpia de todos nuestros pecados. Solo la sangre de Jesucristo puede limpiar el corazón del pecado. Solo la sangre de Jesucristo nos puede sacar de la condenación que ya está sobre nuestra cabeza. Alejados de la obra de la salvación de Jesucristo en la cruz, nosotros estaríamos bajo la ira de Dios. Somos destinados a pasar la eternidad en condenación. Allá en Daniel, capítulo 12, nosotros podemos ver en los primeros versículos, donde dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para la vida eterna. Pero otros serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. O sea, la palabra del Señor está diciendo que vida eterna, bueno, vida eterna todos vamos a tener, pero unos para salvación eterna y otros para condenación eterna. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1, 18. O sea, sobre aquellos que no se acercan a solo Jesucristo, a sola la gracia de Dios, a solo por la fe, no alcanzarán salvación. Cuando usted pone su fe en Jesucristo, Dios le imparte su justicia. Y Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Ningún cristiano, ningún judío, ningún gentil, musulmán, hindú y etcétera. Nadie puede ser salvo sin tener una fe personal en Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo la Escritura. Y quiero terminar en esta mañana diciendo: solo a Dios sea la gloria hoy y por todo siempre. Que el Señor nos bendiga y nos ayude realmente a tomar conciencia de nuestra pequeñez, de nuestro pecado, y buscar entonces en Jesucristo el único camino para la salvación, la justificación de nuestras faltas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.